Bien, estamos ya en el capítulo 7.5, que es sobre mecánica cuántica. Ya estamos con lo duro, se podría decir, con lo actual. Recordar que en el capítulo pasado vimos algo bastante complejo, al menos para mí, que fue la naturaleza dual del electrón. ¿Cierto? Aquí Louis de Broglie, él pensó que si las ondas luminosas se comportaban como una corriente de partículas, fotones, quizá las partículas y los electrones van a tener propiedades ondulatorias. ¿Sí? Bueno, entonces él dice que de acuerdo con lo que él piensa, un electrón enlazado al núcleo se va a comportar como una onda estacionaria. A ver, un ejemplo. Pensemos que este es el núcleo, ¿sí? Entonces, un electrón enlazado al cierto se va a comportar como una onda estacionaria, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo otro que vimos? Creo que anoté por aquí algo importantísimo. Claro, que a mayor frecuencia, la onda, ¿cierto? A mayor frecuencia va a haber menos longitud y por lo tanto va a haber más nodos. Los nodos son estos puntitos que son puntos de cero amplitud. A mayor frecuencia, menor longitud. Entonces, esta es la circunferencia de la órbita, del núcleo, ¿cierto? La órbita. ¿En qué caso va a ser una órbita permitida? Cuando el camino, por así decirlo, que haga el electrón, la onda, el electrón, que ahora se está comparando como una onda, ¿cierto? Se cumpla lo siguiente, que la longitud de la órbita sea igual a un número entero de longitudes de onda. ¿Sí? Que sea igual a un número entero de longitudes de onda. Esto viene de acá, de esta parte. ¿Ven? La longitud total tiene que ser igual a un número entero por la longitud de onda. Número entero de longitudes de onda. Por eso esta sería una órbita permitida. Se puede decir que la onda alcanza a hacer todas sus oscilaciones sin problema. En cambio acá, ¿cierto? No alcanza a hacer su oscilación completa, puesto que la órbita no está a una razón de números enteros. No es suficiente, ¿sí? Entonces esta sería una órbita no permitida. No se alcanza a cerrar la onda del electrón. Bien, más que nada fue eso. Nos presentaron una nueva fórmula, ¿cierto? Esta nueva fórmula que relaciona las propiedades ondulatorias y también la de las partículas, ¿sí? Tenemos la longitud de algo claramente de ondas, y aquí tenemos lo de las partículas, que es la masa por la velocidad, y esa es la constante de Planck. Bien. Entonces, eso. Ahora vamos a empezar con lo que es mecánica cuántica, que ya es un tema mucho más complejo, pero vamos a ver cómo lo abarcamos. Bien, dice que después del espectacular éxito de la teoría de Bohr, siguieron una serie de desacuerdos. ¿Sí? La propuesta de Bohr no podía explicar los espectros de emisión de los átomos que tenían más de un electrón, como los del helio y el litio. Tampoco explicaba por qué aparecían más líneas en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno cuando se aplicaba un campo magnético. Con el descubrimiento del comportamiento ondulatorio de los electrones surgió otro problema. ¿Cómo se podía precisar la posición de una onda? Es imposible saber su posición exacta debido a que se extiende en el espacio, ¿sí? Dice que en realidad la teoría de Bohr explicaba los espectros del litio de los iones helio, el catión helio y el otro catión litio, cosa que van a tener un electrón cada uno, así también como los del hidrógeno. Sin embargo, los tres tienen una característica en común, que cada uno contiene un solo electrón. En consecuencia, el modelo de Bohr funcionó muy bien solo para el átomo de hidrógeno y para los iones hidrogenoides, que tienen un puro electrón. Perfecto, entonces para describir el problema que significa localizar una partícula subatómica que se comporta como onda, claro, lo que estamos buscando ahora es dónde está el electrón, cómo encontrarlo. Werner Heisenberg, y este es un personaje famoso, Heisenberg, ¿qué nos dice sobre Heisenberg?
Werner Karl Heisenberg, nacido en 1901 y fallecido en 1976, fue un físico alemán, como casi todos, uno de los fundadores de la teoría cuántica moderna. Él recibió el Premio Nobel de Física en 1932, relativamente hace poco. Bien, entonces, ¿qué hizo Heisenberg? Él formuló una teoría que ahora se conoce como el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué nos dice este principio de incertidumbre? Nos dice que es imposible conocer con certeza el momento P, definido como la masa por la velocidad, y la posición de una partícula simultáneamente, expresado en forma matemática de esta manera. ¿Sí? O sea que va a ser casi imposible, ¿cierto? Es imposible, de hecho, conocer con certeza el momento P, que es definido como la masa por la velocidad, y la posición de una partícula simultáneamente. No se pueden conocer ambas cosas al mismo tiempo, es imposible. Bien, dice que donde este X y este P son las incertidumbres, lo que no se sabe, ¿cierto? Lo voy a anotar acá. En la medida de la posición y el momento de la partícula. Esta es la incertidumbre. Lo voy a anotar. Incertidumbre. Incertidumbre en la posición. En la posición, ¿cierto? La medida de posición. Y también tenemos una incertidumbre con esto. Incertidumbre en el momento de la partícula. Momento de la partícula. Sí, esas son ambas incertidumbres. Dice que delta X, no sé si es delta y P, son las incertidumbres en la emisión de la posición y el momento de la partícula respectivamente, ¿cierto? Entonces, dice que estos signos tienen el siguiente significado. Si las incertidumbres, medida de la posición y momento son grandes, digamos, en un experimento burdo, su producto puede ser sustancialmente mayor que lo que tenemos acá. ¿Sí? De ahí viene el signo más, mayor o igual. ¿Sí? O sea que si estas dos cosas son demasiado grandes, son muy grandes, entonces la multiplicación de estos dos va a ser mucho mayor que esto. De ahí el signo, ¿cierto? Más. La importancia de la ecuación 7.9 es que incluso las condiciones más favorables, para medir la posición y el momento, el producto de las incertidumbres nunca puede ser menor que esto que está acá, que es la constante de Planck partido por 4pi. ¿Sí? Incluso las condiciones más favorables, ¿cierto? Para medir la posición y el momento, el producto de estas dos cosas, de esta incertidumbre, nunca va a ser menor que esto. ¿Sí? Nunca. Por eso va a ser igual o superior, pero nunca menor. Por lo tanto, medir el momento de una partícula con mayor precisión, es decir, haciendo P una cantidad pequeña, ¿cierto? Significa que la posición debe ser comparativamente menos precisa. Es decir, este aumentará. De manera similar, si la posición de la partícula se conoce con mayor precisión, la medición de su momento será menos precisa. Bien, al aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg, el átomo de hidrógeno, al aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg al átomo de hidrógeno, al que estudiaba Bohr, ¿cierto? Se puede ver que en realidad el electrón no viaja en la órbita alrededor del núcleo con una trayectoria bien definida, como suponía Bohr, ¿cierto? Bohr decía que era una trayectoria así alrededor del núcleo, pero no. Si así fuera, podría ser factible determinar simultáneamente y con exactitud la posición del electrón, ¿cierto? A partir del radio de la órbita.
y su momento mediante su energía cinética. Con lo cual se violaría el principio de incertidumbre, que no es posible conocer ambas simultáneamente. Bien, nos dan un ejemplo, al tiro nos dan un ejemplo. Ejemplo 7.6. Dice que un electrón se mueve a una velocidad de 8.0 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Dicen que la incertidumbre al medir esta velocidad es de 1% de la velocidad. Calcule la incertidumbre en la posición del electrón. También me dan la masa del electrón. Y eso sería. Ahora con B me dicen una pelota de béisbol de 0.15 kilogramos de masa lanzada a 100 millas por hora tiene un momento de 6.7 kilogramos por metros por segundo. Si la incertidumbre al medir este momento, es de 1.0 por 10 elevado a menos 7 del momento, calcule la incertidumbre en la posición de la pelota. Bien, la estrategia que utiliza el libro para resolver esto es, dice, para calcular la incertidumbre mínima, tanto en A como en B, usamos un signo igual en la ecuación, ¿sí? Porque eso va a ser lo mínimo. Entonces, la incertidumbre en la velocidad de U del electrón es lo siguiente. La incertidumbre en la velocidad es, esta es la velocidad y este es el porciento de incertidumbre. O sea que esto sería nuestro porciento de incertidumbre. Me dicen que el momento P es igual a la masa por la velocidad. Eso es importante. El momento P es igual a la masa por la velocidad. ¿Sí? Aquí está. Por lo tanto, voy a multiplicar la masa que me dan en kilogramos por la incertidumbre de la velocidad que calculamos. De esa forma nos va a dar la incertidumbre del momento. Entonces, dado que ya tengo la incertidumbre del momento, puedo calcular la incertidumbre de la posición del electrón. ¿Sí? Recordar que la fórmula principal era ambas incertidumbres ahí, y lo estoy haciendo igual. Recuerden que la fórmula es mayor o igual porque quiero calcular el mínimo de incertidumbre que puede haber. Entonces, ahora simplemente la constante de Planck, 4pi, ¿cierto? Por la incertidumbre del momento, y esa sería la incertidumbre de posición. Dice que esta incertidumbre corresponde al valor de 4 diámetros atómicos. Bien, ahora en B me piden la incertidumbre de la posición de la pelota de béisbol. Me dieron todos los datos si no me equivoco, así que va a ser sencillo. Dice que este número es tan pequeño, que no tiene consecuencias, es decir, prácticamente no hay incertidumbre en determinar la posición de la pelota de béisbol en el mundo macroscópico. No hay incertidumbre, básicamente. Bien, vamos a saltar el ejercicio de práctica y vamos a continuar con la materia. Dice, sin duda la contribución de Bohr fue importante para la comprensión de los átomos, y su sugerencia de que la energía de un electrón en un átomo está cuantizada permanece inalterada. ¿Sí? La energía de un electrón sigue cuantizada. Tiene niveles mínimos de energía. Sin embargo, esta teoría no describe por completo el comportamiento electrónico en los átomos. Ahora bien aquí, en 1926, mediante un desarrollo matemático muy complejo, el físico austriaco Erwin Schrödinger, ¿qué nos dice de Erwin Schrödinger? Él nació en 1887, falleció en 1961, fue un físico austriaco. Él formuló la mecánica ondulatoria que sentó las bases para la teoría cuántica moderna. Él recibió el Premio Nobel de Física en 1933. Entonces, Erwin Schrödinger formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general. Esta ecuación es análoga a las leyes de Newton del movimiento de los objetos macroscópicos. ¿Sí? Resolver la ecuación de Schrödinger implica hacer cálculos avanzados que no se analizan aquí. Sin embargo, es importante saber que esta ecuación incorpora tanto el comportamiento de la partícula en términos de la masa como el de la onda en términos de una función de onda. Este término es nuevo y es muy importante, función de onda. Entonces, el comportamiento de la onda se va a representar
en términos de una función de onda, psi. Este signo significa función de onda, la cual, esta función de onda, depende de la ubicación del sistema en el espacio, como la que guarda un electrón en un átomo. ¿Sí? Depende de la ubicación del sistema en el espacio. La función de onda en sí misma no tiene significado físico directo. Sin embargo, la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región del espacio es proporcional al cuadrado de la función de onda. Función de onda al cuadrado nos va a dar la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región del espacio. Bien, la idea de relacionar la función de onda al cuadrado con la probabilidad nace de una analogía con la teoría ondulatoria. La idea de relacionar, teoría ondulatoria, donde la intensidad de la luz es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. ¿Sí? Así, el sitio más probable para encontrar un fotón es el que tiene mayor intensidad. Es decir, donde la función de onda al cuadrado alcanza el máximo valor. El mismo argumento asocia la función de onda al cuadrado con la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo. Con la ecuación de Schrödinger comenzó una nueva era en la física y la química, ya que dio inicio a un nuevo campo, la mecánica cuántica. Mecánica cuántica, también conocida como mecánica ondulatoria. A la teoría cuántica que inició en 1913, el mismo año en que Bohr presentó su análisis del átomo de hidrógeno y siguió vigente hasta 1926, se le conoce ahora como vieja teoría cuántica. Bien, entonces ahora vamos a hacer la descripción mecano-cuántica del átomo de hidrógeno, que dice así. La ecuación de Schrödinger especifica los posibles estados de energía que puede ocupar el electrón del átomo de hidrógeno. Posibles estados de energía que puede ocupar el electrón del átomo de hidrógeno. E identifica las respectivas funciones de onda. Los estados de energía y sus funciones de onda se caracterizan por un conjunto de números cuánticos, que se analizarán en breve, con los que es posible construir un modelo comprensible del átomo de hidrógeno. Aunque con la mecánica cuántica queda claro que no se puede saber en qué. Esto es importante. Con la mecánica cuántica queda claro que no se puede saber en qué parte del átomo se localiza un electrón, si se define la región en que puede encontrarse en un momento dado. Esto es muy importante. No vamos a saber en qué parte del átomo se va a localizar, pero sí vamos a tener claro la región en la que podría, la probabilidad, donde haya probabilidad de encontrar en un momento, en cierto momento, tal vez podríamos encontrar ahí un electrón. Entonces, el concepto de densidad electrónica nos da la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del átomo. Densidad electrónica nos va a dar la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del átomo. El cuadrado de la función de onda, ¿qué es? Define la distribución de densidad electrónica alrededor del núcleo en el espacio tridimensional. Entonces, la función de onda al cuadrado, esto que está acá, va a definir la distribución de densidad electrónica alrededor del núcleo en el espacio tridimensional. Dice que las regiones de alta densidad electrónica representan la mayor probabilidad de localizar un electrón. Eso es muy importante. Alta densidad electrónica, vamos a tener la mayor probabilidad de localizar un electrón. Mientras que lo contrario, ¿cierto?, aplica a regiones de baja intensidad. Las regiones de baja intensidad electrónica van a ser donde vamos a tener poca probabilidad de encontrar un electrón. Figura 7.15. Esta es la representación de la distribución de la densidad electrónica que rodea al núcleo del átomo de hidrógeno. Muestra una alta probabilidad de encontrar un electrón más cercano al núcleo. El núcleo, vemos que tenemos ciertas nubes, ¿cierto? Ciertas nubes, es la densidad electrónica. Mientras más denso sea, ¿cierto?, significa que vamos a tener mayor probabilidad de localizar un electrón. Mientras que cuando tenemos
menor densidad electrónica, por ejemplo acá, va a haber menos probabilidad de localizar un electrón. Por eso, lo que busca este modelo básicamente nos indica que no podemos saber en qué parte del átomo, de todo el átomo, podemos encontrar un electrón. Pero cierto, sí va a definir las regiones en las que se puede encontrar en un momento dado. La probabilidad de encontrarlo, ¿cierto? Entonces, este concepto de densidad electrónica nos va a dar la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del átomo. Bien, dice que para distinguir entre la descripción de un átomo con la mecánica cuántica y el modelo de Bohr, el concepto de órbita, recordar que con Bohr era órbita, ahora se sustituye con el de orbital atómico. Ya no tenemos órbitas, ahora tenemos orbitales atómicos. El orbital atómico se considera como la función de onda del electrón de un átomo. ¿Sí? La función de onda del electrón de un átomo. Cuando decimos que un electrón está en cierto orbital, significa que la distribución de densidad electrónica o probabilidad de localizar un electrón en el espacio se expresa mediante el cuadrado de la función de onda asociada a ese orbital. ¿Sí? En consecuencia, un orbital atómico tiene energía y distribución características de la densidad electrónica. Bien, entonces la ecuación de Schrödinger funciona bien para el átomo de hidrógeno. Con solo un protón y un electrón. Pero no se resuelve con exactitud para átomos que tengan más de un electrón. Por suerte, los químicos y los físicos han aprendido a superar esta dificultad con métodos de aproximación. Por ejemplo, aunque el comportamiento de los electrones en los átomos polielectrónicos, o sea que tienen átomos que tienen dos o más electrones, bien, aquí nos dicen que el comportamiento de los electrones de los átomos que tienen dos o más electrones no es igual que en el simple átomo de hidrógeno. Se supone que la diferencia no es muy grande. De esta manera, las energías y las funciones ondulatorias que describen el comportamiento del átomo de hidrógeno son una muy buena aproximación del comportamiento de los electrones en los átomos más complejos. Sin duda, con este enfoque es posible hacer una descripción fiable del comportamiento de los electrones en los átomos polielectrónicos, o sea, átomos que tienen dos o más electrones. A pesar de que el átomo de helio tiene solo dos electrones, en mecánica cuántica se le considera un átomo polielectrónico. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? Y vamos a hacer la revisión de conceptos. Bien. En la revisión de conceptos entonces nos preguntan cuál es la diferencia entre la función de onda y la función de onda al cuadrado para el electrón en un átomo de hidrógeno. Entonces lo primero que hay que entender es que dice que, ¿dónde está esa parte específica? Algo muy importante que nos dice que, ¿dónde está? ¿Dónde está lo más importante? Aquí está. Dice que la función de onda en sí misma no tiene significado físico directo, ¿sí? Sin embargo, la función de onda al cuadrado nos va a indicar la probabilidad, ¿cierto?, de encontrar el electrón en cierta región del espacio, ¿sí? En cierta región del espacio. La función de onda al cuadrado nos va a permitir ver lo que es la densidad electrónica, ¿cierto? La probabilidad de encontrar un electrón en cierta región del átomo. Entonces, otra cosa muy importante para saber cómo funciona la función de onda es esto. El orbital atómico se considera como la función de onda del electrón de un átomo. ¿Sí? El orbital entonces atómico va a ser la función de onda del electrón de un átomo. Y la función de onda al cuadrado es básicamente la distribución de la densidad electrónica o la probabilidad de localizar un electrón en el espacio. Va a ser eso. No sé si se explica, pero de todas formas la función de onda al cuadrado es mucho más importante porque nos permite calcular, cuantificar, se podría decir, en qué regiones específicas que se llaman densidad electrónica podemos encontrar, hay más probabilidad donde podríamos encontrar un electrón. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Todo claro.
Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Igual hay mucha materia para resumir, pero lo vamos a hacer. Bien, entonces vamos a ver que en ese entonces se surgió la duda de dónde podríamos encontrar, cómo podríamos saber la posición de una onda del electrón, ¿cierto? Porque se decía que el electrón se comportaba como una onda. Entonces, ¿cómo podíamos encontrarla? ¿Dónde podíamos encontrarla? Entonces viene Heisenberg con su principio de incertidumbre, que él decía que no era posible calcular la incertidumbre en el momento de la partícula y la incertidumbre en la posición. Ambas cosas no se podían calcular al mismo tiempo, no con certeza. Bien, entonces, básicamente Heisenberg desecha la teoría de Bohr sobre las posiciones definidas del electrón. Lo único que se mantiene de Bohr va a ser que la energía está cuantizada, ¿sí? Bien, entonces luego aparece Erwin Schrödinger. Él va a describir el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general. Aquí aparece un nuevo concepto que es la función de onda, que nos va a explicar el comportamiento de las ondas. Entonces vamos a tener que la función de onda va a ser muy importante porque nos permite calcular la probabilidad donde podemos encontrar el electrón, ¿sí? Básicamente la función de onda nos da algo que se llama densidad electrónica. Esta densidad electrónica son como una nube electrónica, se podría decir, donde mientras la zona que esté más densa, más poblada, va a ser la zona donde hay mucha mayor probabilidad de donde podríamos encontrar el electrón, ¿cierto? En cierta región del átomo. Y obviamente las zonas que estén menos densas van a haber menos probabilidad, bajas probabilidades. También tenemos que el concepto de órbita se cambia por orbital atómico, y el orbital atómico se va a considerar como la función de onda del electrón de un átomo, ¿cierto? Entonces cuando decimos que el electrón está en cierto orbital, va a significar que la distribución de densidad electrónica o probabilidad de localizar un electrón en el espacio se expresa mediante el cuadrado de la función de onda asociada a ese orbital. Entonces, un orbital atómico va a tener energía y distribución características de la densidad electrónica. Bien, entonces, también claramente la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Funciona bien para el átomo de hidrógeno y porque tiene solo un protón y un electrón, pero no resuelve con exactitud para los otros átomos que sean polielectrónicos, o sea, que tengan 2 o más electrones. De todas formas, se experimentó, ¿cierto? Y quedaba igual, que la diferencia no era muy grande, entonces para los átomos que fueran polielectrónicos, daba igual, se podía calcular de la misma forma. No iba a otorgar una descripción fiable del comportamiento de los electrones. Así que eso, muchas gracias por ver. Y ya vamos a estar viendo en el próximo video lo que son los números cuánticos. Ya empezamos con lo pesado. Así que muchas gracias por ver y nos vemos. See how she looks like trouble. See how she dances and